Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Influyentes aquí en CNN Chile. Hoy día estamos con el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, quien además es el precandidato presidencial del Partido Comunista. Bienvenido, alcalde. Muchas gracias. Un gusto estar aquí con usted. Alcalde, quiero partir preguntándole por qué para usted era muy importante reponer a aquellos alcaldes que hoy día no están en sus posiciones porque son candidatos a la reelección, como es su caso. Mira, la verdad es que estábamos, cuando se tomó la decisión, a menos de 2 semanas de la elección. Y se toma la decisión porque la crisis sanitaria llega a un nivel en donde deben hacerse todos los esfuerzos para proteger a la población, para cuidar a los vecinos y vecinas, y en ese sentido creo que era indispensable que los alcaldes retomáramos nuestra labor, para la cual fuimos elegidos y de la cual somos responsables hasta el último día del mandato. Entonces, además nos parecía una votación con calculadora chica, esto de que pensando en cómo podía esto resultar en los resultados electorales, ¿no? Se tratara de mantener a los alcaldes fuera de una responsabilidad y de un compromiso que tenemos con nuestros vecinos y vecinas que nos escogieron. Hemos cumplido todo con la ley. Las elecciones ha sido de manera sumamente irresponsable esto de decidir a 15 días, a menos de 15 días. Sí. La decisión se va a terminar tomando a 4 días de las elecciones. Sí, eso le iba a preguntar, alcalde. Usted se opuso en un principio al cambio de fecha y está también la duda de cómo va a estar la situación el 15 y 16 de mayo, si realmente va a estar mejor en términos sanitarios. La verdad es que nadie lo sabe. ¿Cómo ve usted las consecuencias de esta postergación? A ver, lo primero que hay que recordar es cuándo se postergaron por primera vez. En abril del año pasado, elecciones que eran en octubre. En octubre teníamos 1/7 de los casos diarios que tenemos hoy día, ¿no? Y se postergaron para abril. Ya fue una mala decisión, considerando temas que para nosotros no eran relevantes. La derecha quiso separar la elección del plebiscito con la de los alcaldes porque tenía miedo de que si se juntaban la del plebiscito por la Constitución con la de los alcaldes, ese 80-20 se hubiera también expresado en la votación de sus candidatos a alcalde, que hubieran tenido que hacer candidatura y campaña por el rechazo simultáneamente por su reelección. Por eso la cambiaron para abril. Y nos dimos cuenta que además el pésimo manejo de la pandemia llevó a una crisis, que esto lo venimos diciendo hace mucho tiempo, y en esto los alcaldes y alcaldesas hemos jugado un rol fundamental, ¿no? Y parece que la decisión fue mucho peor, y hoy día, en el actual escenario, que es responsabilidad del gobierno, sin duda alguna, ¿no? Y también de aquellos que hoy día plantearon cambiar las elecciones, pero que no tuvieron problema en validar los permisos de vacaciones, el retorno a clase, el aumento de las actividades esenciales, y que después se encogieron de hombro y efectivamente optaron por lo que era más fácil. Para mí lo más correcto era haber aumentado los lugares de votación, quizá al doble, haber aumentado los días, como lo dijeron incluso diputados de derecha. Sí. Esto no es una posición ideológica, sino que efectivamente queríamos que este proceso terminara, porque interrumpir las votaciones a 5 días sin tener la certeza de qué iba a pasar el 15 y el 16 de mayo no nos parecía lo más correcto. Sí, alcalde, hemos sabido estos días de nuevas medidas que endurecen más, digamos, la situación de las cuarentenas. ¿Qué pasa, se lo pregunto a usted como alcalde que está en terreno, con las personas que trabajan informalmente, que no van a poder trabajar, que no van a poder tener sustento? ¿Qué pasa con las personas que tienen a los niños en la casa sin poder llevarlos a ningún jardín, sin tener redes de apoyo? ¿Qué va a pasar con todas esas personas ahora que se restringe aún más la movilidad y que no está muy claro que aquellas personas vayan a tener una solución a sus problemas? Esto va a depender de la decisión que tome el gobierno. Se lo hemos venido planteando en reiteradas oportunidades a un gobierno que no ha logrado dimensionar la crisis, ¿no? Y que efectivamente en cada medida que ha tomado la ha hecho con letras chicas, ha ido dejando a sectores tremendamente vulnerables hoy día de la población fuera de todo beneficio, y hoy día insiste en hacer exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, vamos a tener que establecer las redes de solidaridad con la cual logramos pasar en junio y julio. Sí, junio y julio no se pasó gracias a las medidas que tomó el gobierno. Lo pasamos mal. Incluso llegamos al extremo de tener que poner querella porque no había respuesta y porque habían decisiones que eran completamente arbitrarias y discriminatorias. Hoy día se están parando ya las redes, esperamos que se apruebe el tercer retiro, no porque nos guste. Yo sí, pero usted no ha sido partidario nunca de los retiros. No he sido partidario nunca. Yo hubiese preferido 1000 veces que se hiciera una ley especial para que durante este año la banca, las ISAPRES y las AFP contribuyeran con un impuesto específico adicional, de tal manera de sacar de las tremendas, de las multimillonarias utilidades que sacaron,
todo lo necesario para ir en ayuda a las familias con un ingreso familiar de emergencia permanente y además por un periodo que asegurara no solo pasar la pandemia, sino que además el inicio de la recuperación. Sí. Alcalde, en ese sentido, ¿cómo ve usted las gestiones de la nueva presidenta del Senado, Yasna Proboste, que ha estado negociando y que digamos, ha manifestado por lo menos sensaciones o opiniones positivas después de reunirse con el presidente? Yo creo que ella ha logrado poner sobre la mesa la necesidad de mayores aportes. Vamos a ver efectivamente cuál es la respuesta del gobierno. La verdad es que con este gobierno, que es bastante impredecible, uno nunca sabe qué esperar. A propósito de eso, la senadora Proboste también declaró como su objetivo unir a la oposición. Y este ha sido un tema, en el fondo, especialmente después de esta reunión por Zoom que hizo Carlos Maldonado, el Partido Radical, candidato presidencial. Se está instalando de nuevo este diálogo que se había interrumpido, digamos, de hacer una primaria lo más amplia posible, de unirse en torno a ciertos temas. Pero yo he revisado sus declaraciones y usted es como un poco reticente a la idea de que sea posible hacer una primaria en los plazos que hay desde la DC hasta el Partido Comunista. ¿Es así? No creo que sea reticente la palabra. Ya, yo ¿cuál creo sería que la palabra? Efectivamente nosotros miramos con mucha preocupación la posibilidad de que se repitan experiencias que ya atravesamos. ¿La nueva mayoría? Así es. O sea, nosotros no quisiéramos arriesgarnos de nuevo a ser parte de un gobierno en donde gente que se comprometió a cumplir un programa después efectivamente operó para que este no se cumpliera. ¿No? Gente que terminó diciendo que no habían leído el programa. La DC, estamos hablando. Sí. Mire, es que más que hablar que la DC, porque la DC es un conjunto de personas que estaba de acuerdo con los cambios, pero el presidente de la DC de la época afirmó en todos los medios que él no había leído el programa y que lo había firmado sin leerlo, lo que me parece de una irresponsabilidad absoluta. Por lo tanto, ¿qué esperamos para poder lograr esa unidad que algunos ansían, o por lo menos que declaran que ansían? Es que primero haya compromiso de responsabilidad sobre las conversaciones que tengamos. Y lo segundo, que efectivamente los acuerdos programáticos mínimos que acordemos estén en sintonía con las demandas del pueblo de Chile. O sea, aquí construir una vida digna para todas y todos los chilenos es indispensable y ya no hay más tiempo para gobiernos efectivamente de continuidad. Requerimos de un gobierno de transformación y en eso tienen que estar explícitamente de acuerdo. Alcalde, usted dijo en la Radio Pauta, una entrevista bien noticiosa esta semana, nadie está pidiendo volver a los gobiernos de la concertación porque la concertación se acomodó al modelo neoliberal. La concertación tiene responsabilidad por lo que pasó el 18 de octubre. Desde ahí, desde esa mirada suya, legítima por supuesto, no estoy cuestionándola, ¿cómo se dialoga con aquellos que defienden, fueron parte y reconociendo las luces y sombras, son parte de esos proyectos? A ver, la pregunta es del... Por eso le preguntaba de su escepticismo, digamos, o sea, como usted está diciendo sí, pero en los pero hay tantos requisitos. No, es que en los peros no hay requisitos. Yo entiendo que todos tenemos derecho a cambiar de opinión. La concertación perdió más de 2 millones de votos en 3 elecciones. Yo la pregunta que hago es, ¿se han hecho alguna autocrítica profunda? Yo lo recuerdo que en tiempos de la concertación hubo varios actores de la concertación, los autoflagelantes, en contradicción con los autocomplacientes, incluso grandes dirigentes de la concertación que hablaron de que la concertación eran 2 derechas. ¿Se recuerda de esas declaraciones? No, me acuerdo de las 2 almas, no de las 2 derechas. No, que estaban condenados a 2 derechas. Y esto lo dijeron personas que se salieron de la concertación y que no eran militantes del PC. Por lo tanto, hoy día lo que Chile espera es de que si algunos pretenden volver a ser gobierno, al menos se hagan una autocrítica de lo que no hicieron y de lo que hicieron, de cuántas veces prometieron cambios que nunca fueron capaces de materializar y que efectivamente se comprometan a cambios reales para darle dignidad a nuestra población. Sí, pero alcalde, hemos tenido ya aquí en Influyentes a Paula Narváez y Heraldo Muñoz, y los dos, preguntados respecto de las autocríticas, las han hecho. A lo mejor no son exactamente las que se espera, pero tienen una mirada de lo que faltó, de qué parte de lo que faltó fue responsabilidad de la concertación, cuáles también fueron de la derecha, que eso también es parte del análisis que tiene que estar, ¿no? Tampoco digamos que había una derecha, digamos, proclive a los cambios o a favor de hacerlos, ¿no? O sea, que vetó muchas iniciativas que algunos presidentes concertacionistas y presidentas querían llevar adelante y no pudieron. Había una institucionalidad también que era compleja y sacaron adelante otras cosas que fueron las que pudieron. Entonces, la pregunta para ustedes, ¿cuáles son las líneas rojas para ustedes este acuerdo programático? ¿Cómo podríamos empezar a que la gente en la casa entienda si hay un acuerdo de la oposición ahora, de la DC al PC, o como dice usted, de todos aquellos quieran adherir?
¿Qué tiene que tener este programa? A ver, de lo más general Sí. a lo más particular. Primero, nosotros estamos comprometidos hoy día con avanzar en un Estado plurinacional e intercultural, de tal manera de dar un primer paso para empezar a resolver el tema con los pueblos originarios de este territorio, asumiendo que este país tiene al menos 11 naciones distintas y que en la visión de su historia, en la visión de su cultura, en la visión de su cosmovisión, en cómo se toman las decisiones, en cómo se hacen las leyes, estas visiones tienen que ser incorporadas, ¿no? Y esto requiere un trabajo que no se va a resolver ni solo en la constituyente ni en el próximo gobierno, pero que en el próximo gobierno es indispensable dar los primeros pasos. Lo segundo, establecer un Chile feminista y paritario. Y esto también implica una revisión completa, pero absolutamente completa. A mí no me basta con la paridad en el Congreso. Yo Que no hay paridad en el Congreso ahora, no, en la exacto, constituyente, pero en el Congreso no. Pero Sí. es que algunos están pensando, pero siempre se llega hasta ahí. Sí. Siempre se llega hasta la superestructura política. Yo espero que efectivamente haya paridad en los consejos regionales, en los consejos comunales, en la Corte Suprema, en el Consejo de Defensa del Estado, pero que además por fin reconozcamos constitucionalmente el trabajo doméstico y lo remuneremos con cargo al presupuesto de la nación. Y eso es una propuesta que hemos tenido y que la hemos planteado hace mucho tiempo, que está Sí, y hay bastante absolutamente consenso calculada. en eso también, ¿cierto? O sea, digo, Mira, transversalmente, no digo todos, pero de que el a ver, trabajo yo de creo que- cuidado, sobre todo en la pandemia, se ha visto que es un trabajo esencial, digamos, sin ese trabajo de cuidado a los niños y a los ancianos, la sociedad no funciona. Pero yo no he visto, yo estoy completamente de acuerdo, pero no he visto transversalidad en la necesidad de reconocerlo y remunerarlo. Yo creo que reconocerlo sí, remunerarlo y ahí es claro. Ahí hay una Sí. diferencia fundamental. Sí. Algunos están mucho más cercanos a la idea de una renta básica universal. Sí. Y créame que para mí la renta básica universal, que puede ser una muy buena medida, tiene que ser después del reconocimiento constitucional y la remuneración del trabajo doméstico, porque si no va a venir a hacer eternas las diferencias de lo que implica tener un trabajo en la sociedad que nunca ha sido reconocido y remunerado. O sea, una persona que puede trabajar 50 años, 8 horas diarias, 7 días a la semana, durante 50 años nunca ha recibido una remuneración y ninguna Ni una pensión ni nada, digamos, claro. y ningún economista serio te podría explicar por qué. Sí, ¿no? y es el 22% del PIB calculado Así por es. comunidad mujer. Volvamos a la unidad de la oposición. Pero sí, le puedo hacer dos para que no se me olvide. Sí. Reforma laboral, reforma tributaria y el enfoque de derecho. Y en lo laboral, negociación por rama, derecho a huelga real. ¿Vamos a avanzar efectivamente en nivelar la cancha entre los poderes del empresariado y de las organizaciones sindicales o vamos a seguir dejando que se perpetúe el abuso, ¿no? Entonces yo creo que ahí son temas que efectivamente se podrían haber aprobado en tiempos en donde tuvieron en la concertación mayoría en ambas cámaras y no se hizo. No, lo que se dejó de hacer no siempre se dejó de hacer porque no tenían las condiciones y los votos. Se dejó de hacer por falta de voluntad política y esperamos que esa voluntad política, si es que hay un nuevo gobierno de unidad, se manifieste claramente. En ese sentido, alcalde, ¿usted ve como posible un gobierno, un nuevo gobierno de la nueva mayoría, o da lo mismo, como se llame el nuevo referente, si esta unidad de la oposición se concreta, en que esté la DC y el PC leyéndose ahora todo el programa? Mire, ya fuimos parte de un gobierno. Sí, pero usted dice el resultado no fue el O sea, que se es esperaba. que todo depende, y vuelvo a reiterarlo, Sí. ¿no? De cuál sea el programa que todos tengamos con el programa que Pero comprometamos. si Jimena Rincón Porque compromete mire, un programa así. Yo le puedo decir algo. Nadie puede decir que en el gobierno de la presidenta Bachelet el PC no honró el programa y atornilló al revés. Del PC no se ha dicho nunca eso. Ni hoy día, ni en ninguno de los gobiernos que hemos participado. Por lo tanto, esa pregunta creo que corresponde hacérsela a aquellos sobre los cuales hay duda de su compromiso y los cuales manifestaron matices y operaron en contra de que el programa se desarrollara. Bueno, en ese momento, ¿no? Así En es. ese sentido, ¿para el PC fue malo estar en la nueva mayoría? No, de Ya. ninguna manera. De ninguna manera porque gracias a nuestra participación y a ese gobierno se terminó el binominal, se instaló la gratuidad en la educación, tema que eran tabú en los gobiernos anteriores de la concertación, pero además, déjeme decirle, una obra que nadie ha puesto sobre la mesa con suficiente valoración. Se construyeron 469 salas cunas y jardines infantiles para facilitar la incorporación plena de la mujer al mundo del trabajo. Muchos de esos jardines infantiles que se construyeron en tiempo de la presidenta aún no tienen el inicio de sus funciones por parte de este gobierno que prometió poner a los niños primero en la fila y que la verdad es que no lo ha hecho. Entonces yo creo que hay una serie de logros, la instalación del Ministerio de la Mujer, la instalación del aborto en 3 causales, la instalación de las gratuidad. cuotas de género y de la gratuidad. Las cuotas de género.
las cuotas de género no existían hasta el gobierno de la nueva mayoría. Entonces, uno puede tener diferencias, efectivamente, puede querer que haya más compromiso con el programa, pero nadie puede poner en duda lo que se avanzó en el gobierno de la presidenta. Y si ese gobierno, usted lo califica igual de transformador, como está diciendo ahora, ¿qué explica que después de ese gobierno haya ganado Sebastián Piñera de nuevo? Porque hubo problemas serios que impidieron terminar con el programa y además pero ¿por qué la gente se volcó al otro lado, digamos, a la derecha? Porque uno podría decir, entonces habría ganado un gobierno más a la izquierda si lo que hubiera sido una frustración a lo no logrado. Porque no había una alternativa que convenciera, ¿no? Efectivamente, y porque además hubo una campaña... ¿Alejandro Guillén era mal candidato? No, yo creo que el problema no era el candidato, el problema era la convicción de los partidos. El problema era que no había convicción de seguir todos juntos. De hecho, recuerde que la ADC se va con camino propio por fuera. Sí. ¿No? Entonces ya no había convicción acerca de darle continuidad al proceso a la nueva mayoría y eso lo tienen que responder aquellos que no tuvieron esa convicción. Y los que sí tuvimos la convicción, no tuvimos la fuerza y eso corresponde sancionarlo a la ciudadanía. Pero además recordemos que hubo una campaña absolutamente odiosa contra la presidenta en torno al caso Cabal y no puedo dejar de recordar aquí que una vez terminado todos los condenados son de la UDI. Mire qué importante. Justamente Ignacio Walker escribió una columna recientemente sobre el tema de la unidad de la oposición y él también se considera muy reticente a esta posibilidad porque dice que una unidad de toda la oposición, como se está planteando ahora, es una izquierdización de la oposición y que además una en la cual la DC es como el que nadie quiere, digamos, o sea, que la deja en una posición además de que es como el partido no querido. Entonces, viendo que hay, digamos, por el lado hacia la izquierda y por el lado del centro, reticencia, ¿es esto realmente una posibilidad, alcalde? Primero, hoy día Ignacio no tiene ningún rol dentro de la ADC. Es un ex dirigente de la ADC. Sí, pero lo está diciendo como analista, sí. Pero es un ex dirigente de la ADC que no representa a la ADC y que yo además le voy a hacer un tema, porque esto me gusta conversarlo y discutirlo. La ADC pierde casi 1,5 millones de votos, no cuando se alía con el PC, lo pierde durante los gobiernos de Frey y de Lagos, ¿no? Por lo tanto, se debilita cuando se derechiza. Desde el punto de vista electoral, y esto es un dato indiscutible, cuando se compromete la directiva, no el pueblo demócrata cristiano que tiene una posición completamente distinta y por eso muchos abandonan al partido histórico donde militaron tanto tiempo, ¿no? Cuando se compromete con la privatización de las sanitarias, de las carreteras, de la salud, de la educación, hasta del fútbol, ahí es el minuto en que la ADC comienza a perder fuerza y deja de ser ese partido verdaderamente ancla de la política chilena y empieza a ser un partido que pierde fuerza y que sus militantes hoy día migran, ¿no? Sí, pero también algunos migran hacia, por ejemplo, votar por Sebastián Piñera, por el presidente Piñera actual. Digamos, es un partido que también hay gente que se ha desplazado hacia allá. Y de hecho, si ve los candidatos hoy día de Chile Vamos, están apelando al electorado de centro intensamente. Cuando uno mira los números, yo no sé si esa conclusión la puedo compartir. Porque yo creo que mucha gente de la Concertación, mucha gente se desilusionó y nunca pasó a la derecha, se fue para la casa, dejó de participar. Por eso los niveles de participación paulatinamente durante el gobierno de la Concertación comenzaron a bajar sin que la derecha aumentara significativamente su votación. Más bien con una baja ostensible de lo que había sido la centroizquierda y la izquierda en nuestro país, que hasta el último periodo se mantuvo bastante débil. Alcalde, ¿y se puede hacer mayoría y ser gobierno sin la ADC o sin lo que representa la ADC? Es que yo creo que la unidad fundamental es con el pueblo de Chile. Déjeme decirle que a mí la unidad que me importa de verdad es con las demandas de la ciudadanía, es con los dolores, es con la angustia. Por eso que nosotros estamos donde estamos hoy día. Recuerde que yo hasta el día de hoy nunca he dicho que quiera ser presidente de Chile. Sí, de hecho yo estaba revisando y usted no se declaraba, sino que está en una posición así... Mire, mi partido todavía no me proclama. Sí. Si hoy día estamos donde estamos, es porque la gente valora lo que hemos hecho en Recoleta, valora las farmacias populares, valora la posibilidad de pagar precios justos por los medicamentos, por los lentes, por el arriendo. Sí, en Recoleta, ¿no? Entonces, y cuánto de eso se puede escalar. Vamos a hablar de eso de todas maneras. Pero quiero preguntar, siguiendo con esto de la unidad, en ese Zoom que usted no llegó porque por razones personales, entiendo, pero estaba Guillermo Telía en este... Pero además ahí tengo una acotación que hacerla. Sí. Esta es una discusión de los partidos, no de los candidatos. Pero estaban los candidatos, po. Estaban, pero pero vuelvo a decir, la presencia o no presencia de los candidatos para mí es secundaria porque lo que importa es que estén los partidos. Está bien, pero usted era el único que faltó, entiendo. Sí, tuve problemas personales que me impidieron estar. Ahí la diputada Giles dijo una frase que fue bastante comentada, que dijo: yo por cualquiera de ustedes votaría. ¿Usted votaría por ella?
Yo votaría por cualquiera que pase. ¿Usted votaría por cualquiera de los que estaba ahí? Cualquiera que pase la segunda vuelta y enfrente a la derecha. De hecho, esta fue una de las preguntas que se instaló sobre la mesa y que no todos estuvieron disponibles a responder. Sí, de hecho no vi quién le dijo yo también. Eso no se supo. Yo le puedo decir que nosotros, no solo hoy día, sino que en nuestra historia, siempre hemos tenido la claridad. Ya. Y si pasara a segunda vuelta entonces la diputada Giles, usted vota por ella y la senadora Rincón también. Ya voté por Frey. Ya. ¿Sí? O sea, usted no tiene problema el que gane esa primaria amplia si es que la hay. O sea, el que gane, es que ¿sabe cuál es lo relevante? No es lo que piensa Daniel Jadwe. Si aquí quien tiene que hablar es la ciudadanía. Y hoy día lo que hay y lo que se percibe es que la ciudadanía no quiere la continuidad del segundo gobierno de la derecha porque lo ha hecho pésimo y no se lo merece. Es para mí el peor gobierno de la historia, pero tampoco quiere volver a los tiempos de la concertación y tampoco se sienten representados por liderazgo que efectivamente no muestren una voluntad transformadora real. ¿Usted se siente representado por el liderazgo de la diputada Giles? O sea, yo votaría por ella en segunda vuelta si ella es la que enfrenta a la derecha. Pero digo, como es importante que la gente comprenda. Si yo me sintiera representado por el liderazgo Pamela, estaría militando en el PH. Yo milito en el PC. Sí, pero digo, es importante entender las afinidades entre las candidaturas. ¿Qué lo separa a usted del proyecto de ella? Porque la gente en la primaria va a tener que elegir a uno de ustedes. A mí lo que me encanta es que cuando uno mira las encuestas, que yo no creo mucho en ellas, la suma de Pamela Giles con Daniel Jadwe es mucho más que la suma de la derecha y eso habla de que el sentimiento antineoliberal es absolutamente mayoritario hoy día en Chile. Y eso es una muy buena noticia. Y eso, y si uno suma José Antonio Kast con Joaquín Lavín en la última criteria, ¿da más o menos el número parecido al de usted con la diputada Giles? No, cuando uno suma, no, es que uno tiene que hacer la suma. Uno no puede hacer el corte. Sí, digo, en la última criteria que salió recién, usted justamente bajó 3 puntos y la diputada Giles subió 3 puntos. Hay ahí una irrupción de ella va subiendo, usted bajó 3. Ahí, digamos, están llegando, pareciera, a un electorado similar. Entonces, ¿cuál es su diferenciación de ella de cara a que usted, como dice, está aquí como alcalde, no está necesariamente por seguir las directrices de un partido político, sino por lo que usted ha hecho en Recoleta? O sea, de partida las experiencias son distintas, pues ella tiene una experiencia fundamental en lo legislativo, yo tengo una experiencia que es la que tengo en la gestión. Son dos tipos de liderazgo completamente distintos, ambos muy valorados por la ciudadanía y quizás la diferencia es en dónde nos hemos desarrollado, pero que no tengo ninguna duda que con ella tenemos mucho más sintonía en los temas de transformaciones que Chile requiere que cualquier diferencia que podamos tener. ¿Está a favor de la pena de muerte, por ejemplo, como ella planteó? Esa es una de las diferencias fundamentales en términos valóricos que en el último tiempo yo he podido reconocer, porque no la había escuchado antes, con ella. Yo no soy partidario de la pena de muerte a ningún evento. Sí, se repuso ahora a partir de lo que ha pasado con niños, ¿no? O sea, se repuso el debate, digo, y la diputada Giles dijo eso. Y con el diputado Boric, ¿cómo ve usted esa candidatura y cuánta afinidad tiene con él? Ha dicho que en general sí tiene afinidad con él, lo ha visto con buenos ojos. A ver, yo recuerdo el nacimiento del Frente Amplio. El Frente Amplio nace con una fuerza antineoliberal contraria al modelo y también contraria a los dos bloques mayoritarios que habían gobernado este país. Generó mucha esperanza en nuestro país. Yo creo que además, respecto de las decisiones políticas del Partido Comunista, nace a destiempo, porque seguramente si hubieran nacido 6 meses antes, en una de esas uno discute si habríamos entrado a la nueva mayoría o al Frente Amplio. Pero cuando se toma la decisión de entrar a la nueva mayoría, el Frente Amplio no existía y no había madurado como opción. Pero tenemos en lo programático bastante sintonía y mucha cercanía, más allá de las diferencias que en el último tiempo, por el proceso político que hemos vivido, se hayan podido manifestar. Cuando uno mira al Chile del futuro, uno ve que con ellos tenemos muchas más sintonías que diferencias. El diputado Boric en este Zoom dijo que se habían demorado, y él reconocía como una autocrítica, en apoyar al candidato Alejandro Guillé. ¿Comparte eso? O sea, esa es una de las críticas que tenemos en torno a su nacimiento, ¿no? Críticas que además en otro tiempo compartimos con otros candidatos y con otras candidaturas que, desde mi perspectiva muy humilde, no tengo por qué tener la razón, ¿no? Pero creo que fueron los que posibilitaron el triunfo la primera vez de Piñera y la segunda vez. Y por eso ahora está tomando tanta, digamos, tracción y fuerza esta idea de ponerse de acuerdo antes de que sea la segunda vuelta y ya sea muy tarde. O sea, que la unidad tiene que conseguirse en cualquiera de las etapas del proceso, en primaria, en primera o en segunda. Pero ya vemos que en segunda es difícil dar vuelta a la gente, sobre todo si ha habido muchas diferencias, muchos conflictos, muchos roces o mucho maltrato, como se dijo también en el Zoom. Yo creo que ahí juega un rol, el rol que juegan los liderazgos es importante.
Sí, usted dijo ahí también en pauta que el maltrato no había sido, digamos, recibido tanto por la ex Concertación, sino que por ustedes. Y usted dijo, yo también he sentido ese maltrato. Es que yo diferencio lo que es discusión política del maltrato. Usted no ha escuchado a ningún dirigente del Partido Comunista decir que nos parece poca cosa los otros candidatos, o que Chile se merece más. O que nunca votaríamos por alguien, o que efectivamente Chile no está preparado para tener nuevamente un liderazgo como ellos. No, no, no. Ese tipo de descalificaciones no, pero sí de descalificaciones políticas duras. O sea, es que son críticas políticas, no descalificaciones. Para mí, la discusión política es discusión política. Si alguien le pretende decir a otro que para poder tener unidad no podemos mostrar nunca más nuestras diferencias políticas y tenemos que neutralizar efectivamente nuestras identidades, yo creo que esa sería una unidad sumamente falsa y frágil. Alcalde, volvemos en un momento, espérenos ustedes, vamos a una pequeña pausa comercial y seguimos con Influyentes acá en CNN Chile con el alcalde Daniel Jadwe. Estamos aquí con el alcalde Daniel Jadwe, precandidato presidencial del Partido Comunista. Estamos en Influyentes CNN Chile desde el Hotel Hyatt Centric. Sigamos hablando de la unidad de la oposición. Usted decía que citó a Agustín Esquella, que él mismo había dicho que, digamos, cómo había sido esta especie de extravío de la socialdemocracia. Usted ha dicho una socialdemocracia neoliberal, o sea, ha usado palabras bastante fuertes. ¿Por qué tomó el razonamiento de Agustín Esquella? A ver, yo la verdad es que no comparto muchos de los razonamientos de Esquella y yo quiero volver a recalcar una cosa. Me agrada hoy día mucho escuchar que para mucha gente el término neoliberal sea una crítica fuerte. Yo cuando hablo de la socialdemocracia neoliberal no quiero ponerle ni más dureza ni menos dureza. Estoy hablando de hechos concretos. El neoliberalismo es un sistema que dice que el mercado es el que resuelve todo en la sociedad y que el Estado solo tiene una función reguladora. Y cuando yo miro los gobiernos de la Concertación, efectivamente eso es lo que veo. Cuando uno es capaz de privatizar las sanitarias, las calles, el fútbol, la salud, la educación, lo que veo es un repliegue planificado del Estado para entregarle más unidades de negocio al mercado. Y eso efectivamente yo no lo considero ni fuerte ni débil, lo considero un hecho concreto de la causa, que es lo que es lo que los tiene. Pero digamos que economía neoliberal se asocia en la historia de Chile a los economistas de Chicago, al ladrillo, digamos a todo, a la defensa del modelo liderado por Joaquín Lavín y la UDI, no digamos por Ricardo Lagos. No, discúlpeme que le corrija, porque yo creo que ahí falta información. Dentro de los economistas neoliberales que entregaron el ladrillo, habían varios demócratas cristianos que después fueron ministros y que estuvieron en los gobiernos de la Concertación. Ya, pero y le recuerdo además que en la primera... socialista. Pero le recuerdo... Bueno, la Concertación... No digo, no estaban economistas socialistas. Pero eran economistas de la Concertación, ¿no? Pero además le recuerdo que el primer ministro de Justicia de la dictadura era demócrata cristiano, ¿no? Y que todos sabemos en Chile efectivamente que hubo una colaboración, ¿no?, entre la dictadura y la directiva de la democracia cristiana, no la base de la democracia cristiana en un principio, porque esperaban que el gobierno les fuera devuelto en un proceso que nunca pasó. Entonces, efectivamente, los economistas que entregaron el ladrillo, los que definieron el modelo, también terminaron siendo los que tomaban las decisiones principales al interior de la Concertación por mucho tiempo. De hecho, por algo nunca se trató de legislar la negociación ramal. Ya, pero Nicolás Aguirre, como ministro de Hacienda en el gobierno de Ricardo Lagos, yo creo que usted no lo podría calificar como un economista Chicago. O sea, yo no lo califico a él, califico el gobierno del cual fue parte. También como un gobierno tipo Chicago. Hoy día Nicolás Aguirre, déjeme decírselo, está mucho más a la izquierda en los comentarios que yo le escucho que los gobiernos de los cuales fue parte. Sí, pero digo, para poner las cosas en su mérito, digamos, o sea, hay una diferencia. Digamos, estaremos de acuerdo que no es lo mismo, digamos, los Chicago Boys que los economistas socialistas que participaron en la Concertación. Yo creo que algunos ¿sabe qué? Mira, hay un discurso hegemónico que se ha planteado y que echa por suelo esta diferenciación que algunos pretenden hacer, que yo no lo comparto, que la economía es una sola,
que no hay alternativa al modelo económico. Y eso lo suscribían también economistas del Partido Socialista, que decían que no había modelo alternativo. Y la verdad que hoy día cuando uno mira Europa, cuando uno mira incluso países que no son comunistas, por favor, países como Nueva Zelanda o países como Suecia, en donde los sistemas de protección social son tan robustos y la participación del Estado en la economía es tan robusta que nadie se la podría imaginar, ¿no? Hoy día... Pero o sea, reconocerá, digamos, que los gobiernos de la concertación se luchó contra la pobreza, se redujo la pobreza históricamente, hubo un énfasis mucho más social en la economía, o sea, no fue lo mismo, digamos, que la economía aplicada en la dictadura. A ver, es que son dos temas distintos. La economía aplicada como modelo yo creo que fue de continuidad, ¿no? Si usted me pregunta, hubo más privatización en el tiempo de la concertación que en los tiempos de la dictadura. Le voy a dar un ejemplo que es básico para la discusión hoy día de Chile. A mí me parece formidable que hoy día todos los economistas socialistas y de la concertación estén de acuerdo en el royalty, pero los que establecieron el sistema de concesiones fueron en la concertación, no fue la dictadura. Bueno, pero también los tiempos van cambiando, ¿no? Pero qué bueno, sí, van cambiando. Y sobre todo Chile, digamos, ha vivido dos cambios gigantescos, uno nacional y otro global. El estallido social y la pandemia. Usted me lo ha dicho claro. Antes eran partidarios del neoliberalismo, ahora dejaron de serlo, es probable que podamos tener un gobierno transformador con ellos. Alcalde, pero ¿no será también que hay momentos en que ciertas transformaciones son posibles? Digo, pudiendo ser más audaces, como lo dijo aquí sentado igual Heraldo Muñoz, que le faltó osadía para enfrentar especialmente los intereses económicos, empresariales, pero que en ese momento, estando sentado en el lugar de gobernar, era la medida de lo posible, en ese momento. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando se hizo la primera parte de la reforma vocacional del gobierno de la concertación, haber escuchado en ese entonces ministro Foxley que habían concordado la reforma vocacional con los grandes empresarios, preguntándole a ellos cuál era la formación que necesitaban en el futuro. A mí eso me demuestra que efectivamente la supremacía de la economía sobre la política fue una constante en los gobiernos de la concertación, y yo me alegro de que hoy día eso esté en discusión. Pero en esa época el Partido Comunista estaba solo en la otra vereda. Hoy día efectivamente lo que antes defendíamos solo se ha ido difuminando, y una parte importante de la base de la concertación está más cerca de posiciones más transformadoras que la que ellos manifestaron y representaron en su tiempo. Sí, pero esa dimensión más transformadora no tendríamos que hacer un salto lineal a decir qué significa que adhieren al Partido Comunista, porque por ejemplo Nueva Zelanda, que lo sacó usted a colación, y ayer fue, antes de ayer creo, trending topic por las medidas nuevas que está tomando Jacinda Ardern de subir el salario mínimo, subir el impuesto al 2% más rico, son modelos desde Ignacio Briones, cree que el modelo neozelandés es bueno, hasta digamos gente de todos lados, o sea, no necesariamente... El tema es que todos dicen eso cuando están en campaña. Mire, yo hoy día tengo que decirlo. No les crea a los candidatos. Mire, a mí me da un poco de risa, lo digo en serio, escuchar a algunos candidatos a gobernadores regionales, sobre todo de la derecha, que siendo candidatos tienen solución para todo. Yo ¿Pero no sé eso no es típico de todos los candidatos? No, a ver, yo nunca he tenido solución para todo. Yo, si usted ve mis campañas, nunca me he dedicado a prometer, me he dedicado a inaugurar cuando lo tengo listo, y me he comprometido a trabajar por soluciones concretas, y lo hemos hecho. No, efectivamente, si usted me pregunta si en campaña yo comprometí la farmacia popular, no, ni sabía que podía aparecer la farmacia popular. La farmacia popular nace de los dolores de la ciudadanía y se convierte en política pública a través de la gestión. Sí. Entonces, hoy día es sorprendente. Hay muchos que en campaña... Todos son socialdemócratas, dice usted ahora. Son sus palabras, no las mías. Alcalde, ¿qué digamos, proyectos, iniciativas que ha hecho en Recoleta son escalables a nivel nacional? Todas. ¿Es escalable todo? Todas. Ya, ¿y están todas sus organizaciones, digamos, son sostenibles, son viables? Absolutamente. Ya. Porque no hay nada que se regale, porque no hay ningún proceso de producción que sea exclusivamente estatal. Lo que hay es, entre comillas, una intervención al mercado cuando el mercado no funciona. ¿Y son financieramente estables? Absolutamente. Ya, se lo pregunto porque hoy día vi, o ayer, una querella en su contra de una persona que suministraba mascarillas a las farmacias populares, y fue, bueno, es un proceso obviamente que tendrá que llegar hasta el final. Pero a mí me llamó mucho la atención que un diferendo comercial como ese se haya puesto en sede penal y no en sede civil, ¿no? Habitualmente se pone en sede civil, sí, y fue acogido a trámite. Pero sí. créame
que yo no voy a permitir que nadie le quiera cobrar a la Asociación Chilena de Farmacia más de lo que efectivamente debe cobrarse, porque las plata y los dineros son dineros públicos que vienen de las municipalidades y nos molesta profundamente que alguien quiera lucrar con el dolor y con la pandemia. Alcalde, usted habló de los empresarios, ¿cuáles son sus propuestas para reactivar la economía, aumentar los empleos? Porque los pronósticos son de que se vienen por lo menos 4 años en que los países van a tener que enfrentar problemas económicos por la pandemia bastante complejos. Entonces, como dice una economista progresista que es Mariana Mazzucato, a veces las izquierdas se preocupan más de pensar la redistribución de la riqueza que la creación de riqueza. ¿Cuál es su propuesta en ese sentido? Por ejemplo, usted me ha preguntado cuáles son escalables de las propuestas de Recoleta. Una de ellas es construir 100.000 viviendas cada año en conjunto con los municipios para arriendo a precio justo, ¿no? Y eso es una propuesta que nace de la replicabilidad que tiene la inmobiliaria popular, ¿no? Otra propuesta bastante interesante, que es en base a transferencia directa desde el Estado, es el reconocimiento constitucional del trabajo doméstico, porque usted comprenderá que todo eso iría a consumo directo y a fortalecimiento de la demanda local, y por lo tanto favorecería sobre todo a las pequeñas y medianas empresas de este país, que son las que proveen al mercado local todo lo que el mercado local consume. Creo que esas dos propuestas, sumadas por supuesto a una reinstalación de la importancia de la minería en nuestro país, de la minería estatal, que nos permitiera además promover una nueva industrialización en nuestro país, mirando los procesos productivos de, por ejemplo, la gran minería y todo aquello que tiene que ver con los recursos naturales, para hacer encadenamientos productivos hacia atrás y hacia adelante, con, por ejemplo, políticas de desarrollo regional. ¿Con inversión privada? Inversión público-privada. Ya. Alcalde, yo le quiero comentar una cosa en esto. Mire, de las iniciativas que tenemos en Recoleta, le voy a hacer un repaso en medio minuto. Sí, porque se nos está acabando el tiempo. De las 345 comunas que tiene este país, 60 no tienen ninguna farmacia, 213 no tienen ninguna óptica, 297 no tienen ninguna librería, 312 no tienen ninguna disquería y más de 315 no tienen ningún centro de diagnóstico auditivo. ¿Usted cree que le podemos dejar solo a la iniciativa privada que cumpla o que cubra las necesidades de nuestros habitantes? El mercado no le interesa al ser humano, le interesa la utilidad de corto plazo, y por lo tanto el Estado tiene que asumir un rol mucho más protagonista para resolver y satisfacer las necesidades vitales de la población. ¿Cómo es su relación con los empresarios hoy día? ¿Tiene puentes con ellos? ¿Conversa? Muy buena. De hecho, por ejemplo, en el caso de la Chifar tenemos cientos de proveedores, tenemos problema con uno. En el caso de la inmobiliaria, tenemos cientos de inmobiliarias operando en Recoleta, tenemos problema con una sola. A nosotros lo que no nos gusta es la corrupción y el abuso, y hemos hecho un una tremenda batalla contra la corrupción y contra los abusos, y lo vamos a seguir haciendo. Y los grandes empresarios, créame que en un gobierno nuestro, cualquier empresario de cualquier tamaño que tenga en su interés primordial a Chile y no a su utilidad, va a ser bienvenido a poder operar. Ya, ¿y cuántos de los grandes empresarios cree usted que hoy tienen el interés a Chile y no en la utilidad como está definiéndolo usted? Yo creo que hay varios. Pero el 10%, el 1%... No, la verdad es que yo no suelo poner cifras que no conozco en detalle. Ya, pero en su percepción... le puedo comentar que hoy día tengo un conversatorio con más de 100 empresarios precisamente para analizar lo que se viene, para analizar la mayor contribución que ellos tienen que hacer, pero también las condiciones que requieren de un Estado más eficaz y eficiente en el uso de los recursos para no entrabar la inversión cuando sea necesario, pero que son completamente distintos a estos empresarios que están pensando en sacar las platas del país si gana un gobierno que no les gusta. Usted habrá escuchado que hay muchas, digamos, resquemores o temores de que usted vaya a ganar como presidente. Mire, lo escuché del señor Sutil y me da mucha pena entender que el señor Sutil ama mucho más a su dinero que a su país. Pero entiende que hay empresarios también que no haya reglas claras, etcétera, les afecta su negocio. Le puedo asegurar que las reglas claras van a ser una de nuestras características esenciales, reglas claras que parecer hasta el día de hoy no han impedido que ellos lucren y se pasen por donde quieran, las reglas claras. Acuérdese que la colusión es una regla clara. O sea, usted va a aplicar las reglas más que poner nuevas reglas. O sea, no, pero además yo creo que habrá que revisar las penas asociadas a los delitos de corrupción y a los delitos de cuello y corbata, que en nuestro país... ¿A dónde la subiría usted? ¿A cuánto? O sea, no lo sé, no, eso es un estudio que es más de los especialistas, pero lo que sí le puedo decir es que una parte fundamental de la indignación que tiene nuestro país es que es un país que encarcela la pobreza y que la riqueza le entrega clases de ética. ¿Impuestos y exenciones?
¿Subiría los impuestos a las personas, a las Yo empresas? creo que hay que revisar primero todas las exenciones porque creo que ahí hay una fuente de ingresos futuros para el Estado muy importante. El impuesto específico a la minería junto con un royalty a los recursos naturales es indispensable, y el impuesto a los superricos también me parece indispensable, porque aquí tenemos que hablar de un porcentaje bastante mayor del PIB que el Estado tiene que recaudar si es que queremos además asegurar derechos que los mismos empresarios reclaman. Usted comprenderá, por ejemplo, que la seguridad en las rutas, que la seguridad en las ciudades, es un derecho que cuesta caro, ¿no? Que no sale gratis. No es que esto dependa de una decisión, hay que invertir, y por lo tanto, efectivamente, si los grandes empresarios, si los empresarios de este país quieren más seguridad, quieren más derechos sociales, quieren menos conflictividad social, van a tener que hacer un aporte mayor para que ese país sea digno y le pueda asegurar una vida buena a todos y todas. Bien corto, a propósito de conductas abusivas o que no se han visto bien por la opinión pública, ¿qué le pareció la indicación reciente presentada por Catalina Pérez y Diego Ibáñez en el sentido de la suspensión de pago de intereses para los créditos tomados financiados para contrarrestar los gastos electorales? A mí la verdad que me hubiera encantado que esa solicitud fuera de la suspensión de pago de intereses para todos los que se han endeudado en estos tiempos. Sí, por eso le iba a decir, ¿qué pasa entonces con la cantidad de gente que está hasta con el agua al cuello pagando intereses? Digamos, ¿a quién le parece que la clase política haga una ley que los beneficia? Yo primero... Yo no soy partidario del concepto clase política. No ya, somos bueno, pero todos en este caso clase. los parlamentarios... O sea, es que yo prefiero hablar de nombre y apellido. Me parece de muy estas mala. Dos personas. Me parece muy mala la propuesta. Que están en su coalición. Sería, o sea, son parte del Frente Amplio. No es mi coalición. Sí. Bueno, no, le cuento, aliado. No, le cuento que hoy día no tenemos alianza. Solo hemos hecho una alianza electoral para la Convención particular para la Convención Constituyente. Que es la elección más importante en 50 años. Estamos discutiéndolo. Pero mire, hoy día el Frente Amplio, por ejemplo, votó casi unánimemente por mantener suspendido a los alcaldes. Sí. O sea, el hecho eso que le iba a tengamos, decir, de hecho que justamente Catalina Pérez, presidenta de RD, dijo que esto era para evitar, digamos, que una competencia desleal o darles atribuciones yo le plantearía a los diputados, alcaldes incumbentes. Yo le plantearía a los diputados que se preocuparan de las pequeñas y medianas empresas que están quebrando en el caso de esa propuesta, ¿no? Y a los que plantearon dejar afuera a los alcaldes por más tiempo, que hagan su pega. Ellas son los que fiscalizan. Tenemos a la Contraloría para fiscalizar, a los consejos para fiscalizar y a los diputados para fiscalizar. Si ellos hicieran la pega, no tendrían que tratar de alejarnos de cumplir nuestras responsabilidades para las cuales estamos electos. Se nos va acabando el tiempo. Araucanía. Pasó, digamos, el fin de semana pasado el ataque al equipo de TVN en el camino entre Cañete y Tirúa. ¿Cuáles son sus reflexiones respecto a lo que pasó ahí? Sobre todo porque en el fondo todavía no se sabe quién hizo este atentado contra ellos. Los trataron de matar, usaron también balas de 9 milímetros, no solamente perdigones. ¿Cuáles son sus reflexiones y cómo va usted, si es electo presidente, qué va a hacer en concreto para evitar que esto siga pasando? Lo primero es que en la Araucanía, en Gualmapu, hay que separar tres temas que son esenciales. El robo de madera, que se calcula en 100 millones de dólares anuales. Y efectivamente que además sorprende, sobre todo después de las declaraciones de este ex carabinero, ¿no? Que en tantos años de robo de madera nunca hayamos llegado a ninguna investigación que llegue a puerto. Sorprende de manera... importante, ¿qué lo hace sospechar? ¿no? Que efectivamente, como dice este carabinero, hayan autoridades o militares o uniformadas o civiles comprometidas en esto, porque a mí no me sorprende. O sea, si usted me dice que durante 20 años las policías y los fiscales no han podido llegar a eso. Y con esos montos, además de... Usted comprenderá que esconder un camión con 200 toneladas de madera, usted no lo hace en el baño de su casa, ni en el patio, ¿no? Aquí hay una capacidad logística, y hay sin duda corrupción, ¿no? Pero también el tema del narcotráfico, otro tema. Y por último, la cuestión de los pueblos originarios y las primeras naciones. Yo creo que las tres tienen que ser abordados cada uno en su mérito. Reconocimiento constitucional y construcción de un Estado plurinacional e intercultural, ¿no? Reforma a las policías en estos dos, ¿no? Y una depuración del Estado y de las policías para erradicar con intervención civil todo atisbo de corrupción o de
proyección al futuro de la cultura organizacional que hoy día tienen. Sí, pero usted, las alcalde, policías. ¿cree que esos tres elementos van a evitar que vuelvan a haber personas como Iván Núñez y Esteban Sánchez que sean, digamos, con intento de asesinato? Ningún candidato te podría asegurar eso. Esto es un tema que se resuelve en el mediano y largo plazo con un cambio del modelo económico completo y de la institucionalidad Sí. Alcalde, política del la país. violencia no solo es un tema que preocupa a las personas, obviamente, en la Araucanía, sino también en todas partes, Así en es. Santiago, en su comuna, los portonazos, las encerronas, los niños baleados. ¿Cómo se combate? ¿Cuál es su propuesta concreta para combatir esa violencia que tiene a las personas aterradas? Mire, aquí hay dos propuestas concretas, ¿no? Primero, cambiar el modelo económico de tal manera de construir un enfoque nuevo en seguridad que se llama seguridad humana. La seguridad humana afirma que si usted asegura las libertades individuales y elimina de la sociedad el miedo, la ansiedad, ¿no? Y la necesidad, usted empieza a construir una sociedad más segura en el mediano y en el largo Pero plazo. las bandas que hacen portonazos, ¿usted cree que tienen miedo de inseguridad? ¿Se ven No, no, no. delincuentes, digamos, No. reincidentes sin ningún miedo, ninguna inseguridad? No, cuando usted elimina el miedo se refiere al miedo en la población. Ah. Créame que hoy día hay más miedo a no poder comer la próxima semana, hay más miedo a la pandemia, hay más miedo a quedar sin trabajo, hay más miedo a que el desempleo estructural, producto de los cambios tecnológicos, deje a una vasta proporción de la población y cuando hablamos de eliminar el miedo, la incertidumbre y la necesidad es asegurar condiciones básicas a la población a partir de un modelo nuevo de desarrollo y al mismo tiempo una reforma radical de las policías y una intervención civil que nos asegure que efectivamente las policías hagan su trabajo y no terminen enredados en esto mismo. Yo le doy el ejemplo de Recoleta, usted mencionó mi comuna, ¿no? Durante 2 años hemos visto cómo una porción importante de la dotación de carabineros se va presa por corrupción y por estar involucrado en esto. Entonces aquí necesitamos una reforma y una intervención civil ahora, de tal manera que las policías puedan hacer su trabajo. Alcalde, los que vandalizan el centro de Santiago, queman estaciones de, digamos, de buses, ¿son vándalos, son delincuentes? ¿Y qué va a hacer usted con eso? O sea, los que vandalizan son delincuentes, porque lo hemos condenado hasta el final. Hay que efectivamente mejorar la posibilidad de que las policías hagan procesos de investigación certeros y hay que hacer transitar a la policía desde la represión y la violación a los derechos humanos a buscar efectivamente a los culpables de los delitos. Porque nosotros, y yo he estado en la calle en más de una oportunidad, hemos visto cómo Carabineros se dedica a filmar cuando están quemando, a incitar a que quemen, como en el caso de la Universidad Pedro Valdivia, a incitar que ataquen a la comisaría, como en el caso de ¿Pero serán todos incompetentes o habrá también una dificultad de acceder? Yo lo que le digo es que la policía está más preocupada de incentivar para luego poder tomar prisioneros, ¿no? Que efectivamente de evitar y hacer las investigaciones que corresponden. Sobre la Convención Constitucional, que ahora se ha aplazado, pero ya viene esa elección que es la más importante, Bárbara Figueroa planteó repensar esto de los 2 tercios. ¿Cuál es su postura respecto de esto? No, nunca hemos sido partidarios de los 2 tercios. Porque los 2 tercios tienen que tener una lectura que es distinta, porque siempre se habla de los 2 tercios. Sí. Aquí se está dando derecho a veto a un 33% de la población. Pero eso fue lo que se votó. Entonces, discutir un reglamento que ya fue votado... O sea, yo creo que digamos que las personas votaron en el plebiscito con esa regla. No. Las personas votaron si querían una nueva constitución o no. Claro, pero se definió cómo iba a ser, digamos. Con plebiscito de entrada, de salida, con 2 tercios. No, yo no comparto que su pregunta apunte a la realidad. La gente votó, ¿quiere una nueva constitución o no? ¿Y quién la hace? Claro, pero el acuerdo incluía todo eso. A nosotros no habría... No, es que no se votó si apoyaban el acuerdo o no. En ninguna parte. Bueno, pero a mí me hubiese encantado que en el plebiscito de entrada, y era una de las cosas que a nosotros nos impidió firmar, se preguntara a la población si estaba de acuerdo con los 2 tercios, si estaba de acuerdo efectivamente con que tuviera poderes acotados y no soberana, ¿no? Porque eso habría sido mucho más transparente y honesto. Claro, entonces, pero digo, la información que contó la gente era esto: plebiscito de entrada, plebiscito de salida, paritario y con 2 tercios. Hoy día los estudios de opinión dicen que el 58% de la gente no tiene mucha información sobre la Constitución. Bueno, pero entonces ya es como todas las elecciones, si no se informan. Yo le digo, o sea, ¿usted sería partidario de discutir eso en el reglamento? O sea, yo creo que todos los acuerdos se pueden discutir con nuevos acuerdos. Pero por esa mayoría, digamos. Por supuesto. Ya. O sea,
Alcalde, antes que se nos vaya el tiempo, el tema de las pensiones, porque usted está a favor de nacionalizar los fondos de pensiones y de hecho dijo en alguna entrevista que vi que ya el proyecto presentado, entiendo que por la senadora Proboste Navarro, ya estaba en esa línea. Ese proyecto presentado que usted define como nacionalización, a pesar de que la senadora dice ahora que no es nacionalización, ¿lo representa? Es un muy buen primer paso para la reforma de un sistema de pensiones. Ya. Y es un proyecto absolutamente transversal de la oposición. Ya, y de nacionalizar los fondos de pensiones, ¿no? Lo dice así el Sí, mismo lo dice proyecto. así claramente el proyecto, sí. Sí. ¿Y qué pasa con lo que, digamos, le está pasando a la ciudadanía hoy día en que después de los retiros las personas ya tienen claro que esa plata es de ellos, no quieren de hecho muchos que el nuevo 6% que se está tratando de discutir para aumentarlo vaya a un fondo de solidaridad, sino que la solidaridad se haga con cargos a rentas generales y que vaya a su cuenta individual? ¿Dónde queda la libertad de las personas de decidir qué pasa con la plata que ya juntaron? No digo de la plata nueva de aquí adelante. Es que yo por eso creo que hay que hacer una reforma completa y lo que tenemos que diseñar es un sistema de seguridad social. Y si discutimos sobre los fondos existentes antes, lo discutimos. Ya, si pero la gente tendrá, usted ahí está dispuesto, que dice que hay que aumentar la democracia, que las personas que ya tengan su plata, que juntaron los 40 años con esfuerzo, se queden en la AFP y se queden con su plata. A ver, y podemos poner también un sistema de reparto paralelo y darle la libertad a la gente, que me encantaría que se lo hubieran dado en el 80, para que pudiera decidir en cuál se quedaba y no lo hubieran presionado para irse a la AFP. Sí, pero hay gente que se quedó en el sistema antiguo y de hecho jubiló mucho mejor. Mucho mejor. Sí. Pero, o sea, tuvieron la libertad, digo. Y me encantaría, por ejemplo, que todos fuéramos a un sistema único de pensiones muy parecido a los de las Fuerzas Armadas y Carabineros, para que todos los chilenos tuviéramos la misma... Digamos, eso sería un privilegio... Porque usted puede entender, por ejemplo, que el mismo gasto que hacemos en pensiones para 160.000 uniformados, ¿no? Sirva para hacer el mismo gasto en pensiones para 3 millones de personas. ¿Usted está consciente de que en el fondo hay ciertas propuestas como esta de nacionalizar que levantan no una campaña de terror, sino ansiedades legítimas en personas que tienen su plata ahí? ¿Usted cómo se hace cargo de eso? Porque si sale electo presidente va a tener que gobernar no solo para la gente del Partido Comunista ni sus adherentes, sino para todos y darles garantías también a todas y a todos. Créame que los que hoy día valoran lo que hemos hecho en Recoleta son mucho más que los comunistas de Chile. No, lo tenemos claro. Lo que hemos hecho en Recoleta no solo compran en la farmacia popular los comunistas, los de la UDI también van a comprar. Y los que ganan mucha plata también van a comprar y se benefician de iniciativas que son universales porque creemos en las políticas universales. Alcalde, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros en Influyentes. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Y ustedes nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por su sintonía. Que esté muy bien.